Los Habsburgo, una dinastía originaria de un pequeño castillo en Suiza, ascendieron a la prominencia a través de matrimonios estratégicos y astutas maniobras políticas. Acumularon vastos territorios a lo largo de Europa, heredando coronas y expandiendo su influencia. Para el siglo XVI, los Habsburgo gobernaban España, Austria, los Países Bajos y partes del Sacro Imperio Romano Germánico. Su reinado marcó un periodo de importante florecimiento cultural y artístico, con figuras como Erasmo y Durero contribuyendo al Renacimiento. El Imperio Habsburgo, con sus vastos recursos y poderosos ejércitos, parecía listo para dominar Europa durante siglos. El ascenso de los Habsburgo no estuvo exento de desafíos. Se enfrentaron a amenazas constantes de potencias rivales, incluyendo Francia y el Imperio Otomano. Las divisiones internas, particularmente los conflictos religiosos entre católicos y protestantes, también amenazaron con desgarrar el imperio. Sin embargo, a través de una combinación de diplomacia y poderío militar, los Habsburgo lograron superar estos obstáculos y mantener su control sobre el poder. Los primeros emperadores Habsburgo, como Maximiliano I y Carlos V, fueron hábiles estrategas y negociadores que entendieron la importancia de las alianzas y los riesgos cuidadosamente calculados. Ellos sentaron las bases para la Edad de Oro de la dinastía, un período de poder e influencia sin precedentes. Carlos V, quizás el más famoso de los emperadores Habsburgo, heredó un vasto imperio que se extendía desde las Américas hasta las Filipinas. Coronado rey de España en 1516 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519, Carlos gobernó durante un período de inmensos cambios y agitación. Lidió con la Reforma Protestante, un movimiento religioso que desafió la autoridad de la Iglesia Católica y amenazó con fracturar el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos, un devoto católico, vio como su deber defender la fe y lanzó una serie de guerras contra los príncipes protestantes. Carlos también se enfrentó a una amenaza persistente del Imperio Otomano en el este. Los otomanos, bajo el sultán Solimán el Magnífico, eran una fuerza militar formidable, conquistando grandes extensiones de territorio en los Balcanes y el norte de África. Carlos se enfrentó con Solimán en numerosas ocasiones, luchando para contener la expansión otomana en el Mediterráneo. Su reinado estuvo marcado por constantes guerras, agotando el tesoro español y a sus ejércitos. A pesar de sus esfuerzos, Carlos no pudo lograr una victoria decisiva contra los protestantes ni contra los otomanos. A pesar de los desafíos, el siglo XVI fue testigo del siglo de oro español, un periodo de florecimiento cultural y artístico. La literatura española alcanzó nuevas alturas con el Don Quijote de Miguel de Cervantes, una obra maestra de la literatura mundial. Pintores como el Greco capturaron el fervor religioso y el espíritu artístico de la época. La nueva riqueza de España proveniente de las Américas impulsó una ola de construcción y mecenazgo, transformando ciudades como Madrid, Sevilla y Toledo en centros de arte y cultura. El Imperio Español, impulsado por el oro y la plata de las Américas, proyectó su poder en todo el mundo. Los conquistadores españoles conquistaron vastos territorios en el Nuevo Mundo, estableciendo un imperio colonial que se extendía desde California hasta Argentina. La afluencia de riqueza de las Américas, sin embargo, enmascaró problemas económicos subyacentes. La inflación se disparó y España se volvió cada vez más dependiente de sus colonias americanas para obtener ingresos. Esta dependencia de la riqueza colonial contribuiría más tarde al declive del imperio. A pesar de la apariencia externa de poder y prosperidad, las semillas del declive ya se estaban sembrando. Las constantes guerras de España, junto con una gestión financiera ineficiente, llevaron a una deuda paralizante. La afluencia de oro y plata de las Américas, aunque inicialmente fue una bendición, finalmente alimentó la inflación y socavó las industrias nacionales. La dependencia de España de costosos ejércitos mercenarios agotó aún más el tesoro. El vasto imperio de los Habsburgo, que se extendía por continentes, se volvió cada vez más difícil y costoso de administrar. Además, los Habsburgo se enfrentaron a una creciente resistencia a su gobierno en los Países Bajos. Los holandeses, buscando libertad religiosa e independencia, se rebelaron contra sus señores españoles. La revuelta holandesa,
un conflicto prolongado y sangriento, duraría décadas y contribuiría significativamente al declive de España. La derrota de la Armada Española en 1588, un golpe humillante para el poder naval español, debilitó aún más la posición de España en Europa. Felipe II, hijo y sucesor de Carlos V, heredó un imperio en crisis. Conocido como el Prudente, Felipe era un católico devoto y un trabajador incansable que se dedicó a preservar su herencia. Consolidó el control español sobre las Américas, expandió el alcance del imperio en Asia e intentó aplastar la revuelta holandesa. Sin embargo, el reinado de Felipe estuvo marcado por constantes guerras y conflictos religiosos. Sus intentos de imponer el catolicismo en Inglaterra llevaron a la desastrosa Guerra Anglo-Española, que duró desde 1585 hasta 1604, culminando en la derrota de la Armada Española. El reinado de Felipe también vio el estallido de la revuelta de los moriscos, que tuvo lugar desde 1568 hasta 1571. Esta fue una rebelión de los moriscos, descendientes de musulmanes que se habían convertido al cristianismo. La revuelta, brutalmente reprimida por las fuerzas españolas, alimentó aún más las tensiones religiosas dentro del imperio. Los intentos de Felipe de centralizar el poder e imponer la uniformidad religiosa, aunque pretendían fortalecer el imperio, finalmente contribuyeron a su declive. Los costos de la guerra constante, junto con la pérdida de territorios clave y la creciente agitación social, debilitaron la estructura del imperio español. El siglo XVII fue testigo de una serie de crisis que debilitaron aún más el imperio Habsburgo. La Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, un conflicto devastador que envolvió a gran parte de Europa, tuvo un impacto particularmente devastador en los Habsburgo. La guerra, librada principalmente en Alemania, enfrentó a las fuerzas católicas lideradas por los Habsburgo contra los estados protestantes apoyados por Francia y Suecia. Aunque los Habsburgo salieron victoriosos en las primeras etapas de la guerra, finalmente sufrieron una serie de derrotas que destrozaron su control sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. La Guerra de los 30 años devastó las tierras alemanas, lo que provocó una hambruna, enfermedades y despoblación generalizadas. La Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la guerra, debilitó significativamente la autoridad de los emperadores Habsburgo dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Reconoció la independencia de la República Holandesa y otorgó mayor autonomía a los príncipes alemanes, poniendo fin efectivamente a los sueños de los Habsburgo de unir a Alemania bajo su gobierno. El declive de los Habsburgo no fue un colapso repentino, sino una erosión gradual del poder y la influencia. Para el siglo XVIII, España, una vez el estado más poderoso de Europa, se había convertido en una potencia de segunda categoría. Su economía se estancó, su ejército se debilitó y su imperio, una vez vasto, se redujo. Los Habsburgo, aunque todavía gobernaban España y Austria, ya no tenían la misma influencia que antes. La Guerra de Sucesión Española, de 1701 a 1714, un gran conflicto europeo provocado por la muerte del último rey Habsburgo de España, Carlos II, disminuyó aún más la posición de España. La guerra, que enfrentó a Francia contra una coalición de potencias europeas, resultó en el ascenso de la dinastía Borbón al trono español. Aunque los Habsburgo mantuvieron el control de Austria y otros territorios, la pérdida de España marcó el final de su era como potencia europea dominante. A pesar de su declive, los Habsburgo dejaron un legado duradero en Europa. Su gobierno de siglos moldeó el panorama político del continente, contribuyendo al desarrollo de los estados-nación modernos. La corte de los Habsburgo, un centro de cultura y diplomacia, fomentó el intercambio artístico y el discurso intelectual. El patrocinio de la dinastía a artistas, músicos y arquitectos dejó una marca indeleble en el arte y la arquitectura europea. El complejo tapiz de territorios de los Habsburgo, unidos bajo su gobierno dinástico, también fomentó el intercambio y la difusión cultural. Su imperio sirvió como puente entre diferentes culturas e idiomas, dejando un impacto duradero en la diversidad étnica y lingüística de Europa. Aunque su sueño de una Europa cristiana unida bajo el gobierno de los Habsburgo fracasó en última instancia, su legado continúa moldeando la historia y la identidad del continente.
El declive de la dinastía Habsburgo marcó el final de una era en la historia europea. Su caída del poder, un proceso gradual impulsado por problemas económicos, la sobreextensión militar y los errores políticos, sirve como un recordatorio de la naturaleza cíclica de los imperios. La historia de los Habsburgo, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como fuerza dominante y su eventual declive, ofrece valiosas lecciones sobre las complejidades del poder, los desafíos de mantener vastos imperios y el impacto perdurable de los legados dinásticos en el curso de la historia.